This meeting is being recorded. No me está permitiendo subir la presentación. Tienes que tener, Jackson tiene que autorizar un agradecimiento a todos quienes nos acompañan. Tenemos la suerte de tener hoy día con nosotros a Alejandro Werner. Alejandro Werner es el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Es decir, él es quien está encargado de las economías no solo de América Latina, sino también Estados Unidos, Canadá. En esta época de pandemia, esta tragedia y crisis social, sanitaria y económica en el mundo, obviamente hemos tenido que hacer muchas cosas para adaptarnos. Y una de esas es que ahora estamos conectados online. Y también tenemos que aprovechar oportunidades que ojalá también nos acompañen en el futuro una vez que salgamos de esta crisis. Y hace como una semana, a veces conversamos con Alex y le comenté, le dije, ¿por qué no visita Chile? Entonces tomamos una agenda y decidimos una visita en la cual no había que hacer vuelo, conseguir hotel, cómo se venía del aeropuerto y todas esas cosas que normalmente ocurren, y coincidió que teníamos este espacio, lo tenía disponible y lo tenemos directamente desde su casa en Washington. Así que realmente le agradecemos. Hace varios años que no venía Alex a Chile y obviamente a pocos días de que el Fondo Monetario iniciara y nos comunicara su informe de perspectivas de la economía mundial y con particular interés para nosotros en la región, es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Él es un economista mexicano, aparte de su trabajo y previo a su trabajo en el Fondo Monetario, él en los años 2000 fue subsecretario de Hacienda de México, fue también posteriormente en el sector privado, él fue titular de Banca Corporativa de Inversiones de BBV, también en algún momento en su carrera fue director de estudios del Banco de México, profesor de ITAM, profesor en la Universidad de Yale, y desde donde nos conocemos hace muchos años se doctoró en MIT, el año 94. Podemos decir que pertenecemos a la misma familia académica, ambos éramos alumnos de Rudy Dombuch, que no nos acompaña, pero estaría feliz discutiendo economía con nosotros ahora. Así que para no rechazar y para ir derecho a lo que nos preocupa, voy a dejar con ustedes y agradecerle una vez más a Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Y como dices, también descubrimos una manera de hacer las cosas bastante más eficiente y que probablemente por falta de una predisposición a experimentar no habíamos utilizado anteriormente, ¿no? Digamos que es el lado positivo y que con una perspectiva ya de mediano plazo va a tener un efecto importante en cómo nos organizamos para trabajar. Como dijo José, tengo una presentación que resume un poco las perspectivas económicas globales y tiene un foco particular en América Latina en la segunda sección. Y bueno, trataré de hacerla relativamente rápido y luego pasamos a preguntas y respuestas. Como saben, estoy tratando de... ahí está, espera. Como saben, hace un par de semanas fueron las reuniones de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial, que también se hicieron de manera virtual, y en ellas se presentaron el documento más importante de perspectivas económicas que hacemos 2 veces al año, una en primavera y otra en octubre, que es el World Economic Outlook. En ellas ya veíamos, digamos, los primeros datos duros del impacto del coronavirus, principalmente viniendo de China, como se ve en esta lámina, se ve cómo en el primer trimestre se está viendo una caída muy importante en China, tanto de las ventas minoristas como de la producción industrial. Luego empezamos a ver, digamos, con indicadores de alta frecuencia los impactos en algunas otras economías. Pueden ver, digamos, en la última gráfica de la derecha de su pantalla, cómo se venían ya cayendo los índices de encuestas de la producción manufacturera, el PMI en todo el mundo,
y vimos, digamos, durante las primeras 2 semanas de abril, el primer golpe tan importante a las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que superaron de los 10 millones de solicitudes de desempleo. Ese número hoy ya está en más de 30 millones de solicitudes de desempleo, que obviamente hace ver el problema del empleo que vimos en los primeros meses, las primeras semanas de la crisis financiera global, como algo muy, muy pequeño. Obviamente, esta es una recesión global como la que no habíamos visto, digamos, en nuestra historia, básicamente inducida por la aversión al riesgo, por obviamente el miedo al contagio, y también inducida por las decisiones de política pública de cerrar partes importantes de la economía para limitar el contagio. Esto tuvo un impacto importante en los commodities, pero sobre todo en el precio del petróleo, cuando se juntó también con disrupciones importantes en la Organización Mundial de Productores de Petróleos, generando una caída muy, muy importante durante principios de abril, que luego siguió profundizándose en la medida que la caída de la demanda por crudo se hacía cada vez más clara, ¿no? Pero también vemos cómo gradualmente ha estado afectando obviamente a otros derivados del petróleo, principalmente al gas natural, y significativamente menor el impacto sobre los metales. Desde el punto de vista de los mercados de capitales, hemos visto un endurecimiento muy importante de las condiciones financieras, sobre todo para aquellos activos más. Pues vemos la gran, digamos, diferenciación que puede haber entre los activos de high grade y los de high yield, tanto en Estados Unidos y en Europa. Luego, cuando vemos a mercados emergentes, también una gran diferenciación entre aquellas economías más riesgosas y las menos riesgosas. Hablaremos de esto un poquito más adelante cuando hablemos de América Latina, pero en América Latina, en las últimas 3 semanas hemos visto cómo Panamá, Perú, Paraguay y México, que digamos es una economía intermedia en ese sentido, han podido salir a los mercados financieros después de la salida importante de flujos de portafolio que hubo en las primeras semanas de turbulencia, pero en las últimas 2 o 3 semanas, después también de la gran batería de medidas para apoyar la liquidez de los mercados avanzados que hemos visto de los bancos centrales, hemos visto flujos que discriminan más, pero flujos importantes hacia mercados emergentes que han abierto, digamos, esta puerta, principalmente para aquellas economías con grado de inversión y con sólido grado de inversión, pero también para algunas economías como Paraguay o como México, que sí tiene grado de inversión, pero cuya fortaleza fiscal y financiera se está cuestionando en los mercados cada día más. Cuando vamos a nuestros pronósticos de la economía global, estamos anticipando una contracción de 3% en 2020 y una recuperación de 6% en 2021. Las economías avanzadas contrayéndose alrededor de 6 y 7%. Vemos como Estados Unidos a menos 5,9%, la zona del euro a menos 7,5%. Con los datos de ayer, digamos, que se publicaron del PIB del primer trimestre, una contracción del PIB anualizada en el primer trimestre en Estados Unidos de 4,8%, y en Europa una contracción casi de 4%, de 3,8%. Sobre los datos de Estados Unidos, estos datos mostraron una recesión en el una caída en el primer trimestre más grande que la que nosotros teníamos implícito en este pronóstico de menos 6%. La caída del consumo fue más importante, y por lo tanto eso, junto con la posibilidad de que las economías empiecen a abrir de manera importante hacia el fin del segundo trimestre y tengamos una apertura importante en el segundo semestre del año, se postergue un poco más, es probable que en nuestra próxima ronda de pronóstico el menos 5,9% de contracción en Estados Unidos quede corto, y tal vez algo similar pase en otras economías avanzadas, por lo que yo diría que el menos 3% de crecimiento para la economía mundial este año tiene un claro sesgo a la baja, sobre todo después de los datos que vimos el día de ayer. Cuando vamos a los mercados emergentes, lo que está obviamente manteniendo en una mejor situación el crecimiento esperado para los mercados emergentes es la situación de China e India,
donde China viéndose afectado en el primer trimestre, pero con la expectativa de que el rebote empiece en el segundo, no estamos anticipando un crecimiento negativo en esa economía para este año, y algo similar está sucediendo en India. En el resto, pero también yo diría que en India hay mucha incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar. Yo creo que ha habido un lockdown importante, pero obviamente dadas las condiciones de ingreso per cápita de esa economía, de pobreza, etcétera, la posibilidad de mantener esta situación es difícil, incierta, y mucho va a depender de la evolución de la pandemia en India para que se sostenga, digamos, este crecimiento de 2%. En el resto de las economías emergentes estamos anticipando crecimientos negativos de entre -7 y -4,5. Aquí pueden ver Brasil -5.3, Rusia -5.5, y en algún momento veremos los datos para América Latina, con una recuperación importante el año entrante, guiada principalmente por los estímulos y la recuperación de la economía china y la economía de la India. Esta gráfica un poco refleja cómo estamos viendo el sendero que va a seguir el Producto Interno Bruto, tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes. De acuerdo a los pronósticos que vimos antes, las economías emergentes rápidamente, digamos, para el principio del 2021 recuperarían el nivel de ingreso que tenían al cierre del 2019, nuevamente guiados por lo que se anticipa en China e India, pero para las economías avanzadas, probablemente el nivel de ingreso que se tenía al cierre de 2019 se recupera recién hasta el final del 2021, principios del 2022. En el World Economic Outlook se presentaron escenarios de riesgo, un escenario en el cual digamos que el episodio de contagio de la pandemia no se pueda o no empiece a caer de manera importante hacia final de mayo, junio, y que por lo tanto el lockdown continúe más allá del segundo trimestre. Esa es la línea azul, y estamos mostrando en estas láminas desviaciones con respecto a el escenario central que tenemos. Entonces, lo que esto más básicamente nos dice es que si las condiciones de distanciamiento social y de cierre de actividades económicas, etcétera, continúan más allá del segundo trimestre de este año, es probable que la economía mundial sufra, digamos, y tenga un crecimiento probablemente de -6% en 2020. Y el segundo escenario que vemos es un escenario donde haya un nuevo brote de contagio importante en 2021, y el escenario ya amarillo combina estos dos escenarios. Básicamente lo que esto nos lleva en términos de números es que la recesión en 2020 podría, realmente ser de entre -4 y -6% en esos escenarios de riesgo, y sobre todo en el escenario de riesgo donde tenemos un rebote en 2021, el crecimiento esperado para ese año muy probablemente no se materializaría, o se materializaría, digamos, en una dimensión sustancialmente más baja, alrededor de 0.5, 1.5% el año entrante. En términos de política económica, las recomendaciones que se expresan en el documento de perspectivas es como principal foco apoyar al sistema de salud. En segundo lugar, tratar de limitar los impactos sobre las unidades económicas de la pérdida de actividad económica, y por lo tanto apoyar a través de transferencias, a través de garantías, a través de retrasos en el pago de impuestos, a través de líneas de crédito, básicamente a las unidades, familias y empresas que están siendo, se están viendo afectadas en mayor intensidad por esta crisis económica. Obviamente, desde el punto de vista de cooperación internacional, es muy importante en la cadena de suministro de medicinas y de equipo médico y de equipo de protección para el personal en el sector médico, y desde el punto de vista de las instituciones financieras, obviamente el proveer el financiamiento necesario para las economías que, no teniendo acceso a los mercados financieros, vean limitada su capacidad de respuesta en el ámbito fiscal y monetario. Y posteriormente, una vez que la economía se empiece a abrir, va a ser muy importante el migrar los programas de apoyo a las familias que han visto sus ingresos afectados a programas de
la demanda agregada para que la recuperación económica se dé de manera más importante. Rápidamente, los datos de la economía de Estados Unidos, un poco los datos que sustentan nuestro pronóstico. Hicimos ciertos supuestos sobre cuál sería la pérdida de ingreso en cada uno de los sectores económicos de dicha economía, y básicamente los tienen, obviamente, empezando por los sectores de entretenimiento y recreación, que básicamente van a tener una pérdida de 100%, salvo aquellos que están más orientados al entretenimiento, etcétera, online. Construcción y otros servicios teniendo los mayores impactos, y obviamente las empresas en el sector de las tecnologías de la información, en agricultura, en servicios profesionales y de negocios y servicios financieros teniendo un impacto menor. Esto es debatible, pero básicamente son el tipo de supuestos que se están haciendo para dimensionar el impacto sobre la economía del cierre de estas actividades, y esto nos lleva, como mencionaba anteriormente, a una caída en el primer trimestre que habíamos estimado alrededor de 3% anual. Obviamente el dato de 4.8, como dije anteriormente, es peor que lo que nosotros habíamos supuesto. Para el segundo trimestre del año estamos esperando en Estados Unidos una contracción anualizada casi de 40%, y luego, como les comenté, estamos asumiendo una reapertura gradual de la economía hacia finales del segundo trimestre, que entonces se materializaría de manera importante en una recuperación en el tercero y el cuarto trimestre. Y un poco en la gráfica de la derecha pueden ver un poco el sendero en niveles del Producto Interno Bruto comparado con la crisis financiera global. Una crisis mucho más profunda en 3 trimestres, pero con una recuperación mucho más rápida, y ya hacia el año 2021, digamos, cruzándose esas líneas y teniendo un comportamiento mejor en esta ocasión que la que se tuvo en la crisis financiera global, en el cual la recuperación fue mucho más lenta. Asimismo, yo diría hay que destacar la rapidez de la respuesta tanto fiscal como monetaria. El Fed, en probablemente un periodo de 2 meses, llevó la tasa de interés a cero, pero además reactivó todas las facilidades de utilización de su hoja de balance que durante la crisis financiera global llevó mucho tiempo en establecerlas. Entonces, en ese sentido, tenemos también una reacción de política muy potente en Estados Unidos este año, que obviamente va a ayudar a esta recuperación. Obviamente el impacto sobre el empleo más pronunciado que el impacto sobre la actividad, y en la comparación con la crisis financiera global estamos esperando, dado que muchas de las actividades más afectadas por esta crisis son intensivas en empleo, y en ese sentido el problema de empleo va a continuar todavía más allá que el problema en el indicador de actividad. Estamos viendo que el índice de empleo recién rebasa lo que se dio durante la crisis financiera global en el segundo trimestre del 2022. Entonces, la situación del empleo es relativamente peor que la situación de la actividad cuando los comparamos con la crisis financiera global en Estados Unidos. Desde el punto de vista fiscal, pueden ver, digamos, en la gráfica de la izquierda, el gran impulso fiscal a través de los 3 paquetes que aprobó el Congreso de más de 10 puntos del PIB, y obviamente esto desapareciendo para los años siguientes. En la gráfica de la derecha mostramos el crecimiento estimado para Estados Unidos en 2020 y 2021, y luego en la segunda serie de columnas tenemos el crecimiento estimado sin estímulo, y las últimas 2 columnas nos muestran el impacto del estímulo. Bueno, para 2020 el estímulo nos está generando unos 3 puntos de crecimiento, o sea, está restando 3 puntos de contracción a la economía de Estados Unidos, y en el 2021 este estímulo está agregando 1 punto porcentual de crecimiento. De ahí muy probablemente la necesidad de que haya un nuevo paquete de estímulo en la segunda mitad de este año para impulsar la recuperación el año entrante en Estados Unidos. Pasando a América Latina, digamos, estos datos la mayoría de ustedes los conoce, pero básicamente nos muestra cómo el nivel de la pandemia en América Latina en este momento. Brasil, además, es el país, digamos, con mayor nivel de población, con 73,000 casos, Perú con 30,000, Ecuador con 24,000, y como pueden ver cuando vemos el número de casos confirmados por millón de habitantes, obviamente destaca el caso de Ecuador y de Panamá, con la mayor incidencia
de casos en sus economías y obviamente, sobre todo el caso de Ecuador, viéndose tremendamente afectado por esta situación y ya, digamos, por una situación muy delicada de balanza de pagos y por la caída en el precio del petróleo, siendo Ecuador tal vez el segundo o tercer país más expuesto a los movimientos en el precio del petróleo en América Latina. Viendo un poco, obviamente estos números también están afectados por la intensidad de pruebas que se hacen en cada país y en esta gráfica nomás les quería mostrar un poco la gran heterogeneidad que tenemos en términos de prueba en la región, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de México, donde se están haciendo, tal vez se han hecho 500 pruebas por 1.000.000 de personas, y tenemos casos como en Chile, digamos, donde este número está cerca de los 7.000, las 7.000 pruebas por 1.000.000 de personas, entre 6 y 7.000. El caso, digamos, de Uruguay también, donde está en 5.000. Entonces, muy probablemente también con el paso del tiempo veamos cifras eventualmente más homogéneas cuando el nivel de testeo aumente de manera importante, sobre todo en aquellos países que están realizando menos testing. Y el otro tema que sería interesante eventualmente evaluar, que ya han salido reportes importantes en la prensa, se ha visto un incremento muy importante en la mortalidad en todos los países del mundo. El incremento en la mortalidad es sustancialmente mayor al número de muertes identificadas por COVID-19, lo cual nos está diciendo dos cosas: que probablemente hay muchas muertes por COVID-19 que no estamos registrando como tales, y segundo, que también el impacto de la atención a los pacientes de COVID-19 está absorbiendo la capacidad hospitalaria y por lo tanto la capacidad hospitalaria para atender otro tipo de enfermedades está siendo severamente afectada, y de ahí que estamos viendo la mortalidad también por otras causas aumentar de manera importante. Algunos índices de movilidad que vienen, digamos, del uso de teléfonos celulares, vemos cómo algunos países, digamos, la caída en actividad se vio de manera un poco más tardía que en otras economías de la región, y que la caída no ha sido tan importante como en otras, ¿no? O sea, pero básicamente nos refleja que independientemente del momento donde se implementaron las medidas de distanciamiento social en diferentes economías de América Latina, ya digamos para principios de abril todas las economías estaban de facto en un proceso de lockdown importante que llevó a una caída de actividad económica considerable cuando evaluamos, digamos, indicadores de congestión de tráfico y también indicadores de contaminación ambiental, ¿no? Ya hacia muchos de ellos también contaminados por otro tipo de temas, pero obviamente viendo una caída sincronizada en la región. Y lo mismo se ve cuando vemos indicadores de consumo de electricidad y otros indicadores avanzados de actividad económica. Pasando a los indicadores de confianza, vemos la caída tan importante que en diferentes países se dio en la confianza, digamos, los indicadores de confianza del sector corporativo, del sector de producción, no la confianza del consumidor, y también los PMIs locales, mostrando una caída en marzo que obviamente se profundizará de manera importante en abril. Cuando hacemos nuestros pronósticos para el año 2020 en América Latina, hacemos un supuesto similar de los sectores más afectados por el cierre de actividades y cuánto representan estos sectores en el total de la economía. Vemos como países, digamos, como Chile, Uruguay, Costa Rica y México, países más integrados también al comercio internacional, etcétera, con una mayor cantidad de sectores afectados que otros países, digamos, menos integrados a las cadenas de valor y menos integrados al comercio internacional, que como ven en la gráfica de la derecha sufre, digamos, una caída importante. La gráfica, digamos, en la parte inferior de su pantalla, la gráfica de flujos de capital hacia América Latina muestra lo que comentábamos anteriormente, una caída muy importante en las primeras 4 semanas y luego una estabilización
que es lo que hemos visto, digamos, en las últimas 3, 4 semanas, y donde nos indica ya la reapertura de ciertos mercados para aquellos soberanos más sólidos, ¿no? Y la gráfica de la derecha con reproduciendo los indicadores de precios de los commodities, y de nuevo mostrando cómo en la parte de metales y de alimentos vemos más resistencia a esta caída. América Latina también sufriendo de manera importante por la caída de remesas y por la caída de turismo, ¿no? Saliéndonos un poco de las economías grandes, cuando uno ve el Caribe y cuando ve Centroamérica, claramente la caída en remesas afectando de manera muy importante a Centroamérica y la caída en turismo afectando al Caribe. Pasando a los indicadores financieros, de nuevo vemos esta diferenciación entre diferentes soberanos. En la línea de arriba tenemos el CDS spread y el bono a 10 años, tanto en pesos como en dólares, para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y vemos cómo en los casos de Chile y de Perú hay un incremento, pero luego hay una estabilización a niveles muy bajos, y sobre todo en los bonos locales vemos hasta cierta reducción en el bono a 10 años, mostrando realmente el mantenimiento de acceso a los mercados financieros y con condiciones muy favorables de estas dos economías, y sí, digamos, el deterioro importante en el precio de los activos y de los bonos del gobierno en el resto de estas economías, Brasil, Colombia y México. Los corporativos viéndose afectados, digamos, de manera homogénea en todos estos países, y obviamente depreciaciones importantes, sobre todo en Colombia y México, más expuestos al ciclo del petróleo, y Brasil, que ya venía registrando una depreciación importante y que obviamente se ha acentuado con, digamos, los factores políticos que han venido aconteciendo en ese país también en las últimas semanas. Volviendo a nuestro pronóstico para la región, estamos esperando una contracción de 5,2% este año y una recuperación de 3,4%. El país más afectado es México, que ya venía con crecimiento negativo el año pasado. Obviamente también su exposición a Estados Unidos lo afecta de manera importante, y hasta la fecha que hicimos los pronósticos había una reacción todavía muy tibia, tanto de política fiscal como de política monetaria. Colombia, por otro lado, tiene una contracción menor que el resto de los países por haber tenido un primer trimestre muy, muy bueno, y esto ayudó, digamos, en términos del pronóstico, pero también es un número que tenemos que ver con más cuidado yendo para adelante. Y como mencioné anteriormente, el Caribe dependiente del turismo contrayéndose a 7,5%, y Centroamérica contrayéndose casi a 3%. Esta contracción de 5,2 para América Latina es la contracción más profunda que vemos, digamos, desde que se construyen las estadísticas de cuentas nacionales en América Latina. Vemos cómo en la crisis de los 80 la contracción más profunda fue de casi 3%, y en 2009 fue de 2%. Y esto, como hemos dicho, nos va a llevar muy probablemente a otra década perdida en América Latina, después del choque de commodities, después del choque del coronavirus, aún suponiendo una recuperación, como pueden ver en la gráfica de en medio, relativamente buena de la región. En términos de ingreso per cápita, vamos a terminar a los mismos niveles del 2015. Obviamente, además de estos dos choques, en la región hay problemas específicos, o sea, ni se menciona el caso de Venezuela, cuya economía se ha contraído de manera acumulada 65% en los últimos 6 años, y luego problemas importantes de balanza de pagos y de ajuste, digamos, a los excesos del periodo del boom de commodities en Argentina, en Ecuador, etcétera, que están generando procesos recesivos aún más profundos que en el resto de la región. La gráfica de la derecha describe los escenarios de riesgo que mencioné anteriormente, cómo se verían materializando en América Latina, y obviamente profundizarían la recesión tal vez en más de 3 puntos en 2020, llevando el crecimiento observado para América Latina probablemente a -7, -8%
de materializarse esos escenarios de riesgo. Otro elemento importante que dificulta la implementación de políticas públicas para llegar, digamos, a la población, a las familias más afectadas, son los altos niveles de informalidad en América Latina, la baja capacidad hospitalaria, como se puede ver medido por el número de camas de hospital por 10,000 personas, teniendo números relativamente bajos, y un factor positivo es obviamente la edad promedio de la población, la demografía, que obviamente hace que, siendo un virus que afecta de manera más intensa a la población, a los adultos mayores, claramente en ese sentido América Latina tiene cierta ventaja, y también el limitado espacio fiscal de América Latina es otro elemento que obra, digamos, en perjuicio de la capacidad de lanzar una respuesta de política potente. Como mencioné, para el caso de la economía mundial, las recomendaciones de política ya se han discutido mucho. Es obviamente enfocarse de lleno en fortalecer al sistema de salud desde el punto de vista de política pública, una política fiscal agresiva para compensar ingresos de las familias y empresas más afectadas, para extender créditos a las empresas afectadas por el cierre de sus actividades, a través de los diferentes mecanismos que se tengan disponibles, a través, digamos, de mecanismos fiscales, a través de mecanismos de transferencias directas, y en el sector empresarial, obviamente, a través de créditos garantizados por el Estado, ya sea a través de bancos públicos o de vehículos especiales para este propósito. Desde el punto de vista de política monetaria, déjenme pasar, creemos que todavía hay espacio en algunos países de la región para seguir reduciendo tasas. Desde el punto de vista de presiones inflacionarias de demanda agregada, no las vemos. Si bien este es un shock de oferta y un shock de demanda, claramente no estamos viendo presiones más allá de en ciertos sectores específicos, pero de manera generalizada estamos viendo que todavía hay espacio para que los países que no han llevado su tasa a cero la sigan bajando de manera importante en las próximas semanas, y obviamente los bancos centrales activando de manera más agresiva el uso de su balance a través de intervenciones en el mercado cambiario y también a través de intervenciones en los mercados de bonos de gobierno, de bonos corporativos, y a través de redescuentos y tomando como colateral activos más allá de los tradicionales activos súper seguros en estas economías. Viendo la heterogeneidad de la respuesta fiscal, aquí hacemos una comparación, digamos, del tamaño de los anuncios anunciados. Es muy difícil realmente hacer esta comparación de manera justa, porque se están incluyendo demasiadas cosas, se están incluyendo elementos fiscales, elementos cuasi fiscales, reasignaciones de gasto dentro del presupuesto, pero sí de alguna manera nos muestran cómo aquellos países, como podemos ver en la gráfica de la derecha, del centro, que tienen, digamos, un mejor acceso a los mercados financieros, han tenido una mayor capacidad para poner en operación estos respuestas fiscales más potentes. Otro tema que también nos ilustra la debilidad de la región para implementar estos ajustes es que dentro de cada cubeta de rating crediticio, por lo general los países latinoamericanos son los que tienen los costos más altos, los costos de financiamiento más altos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que su rating crediticio es más frágil y probablemente sigamos viendo downgrades en estos ratings crediticios en el futuro. Y como mencionaba anteriormente, también hemos visto, digamos, la activación de los bancos del Estado, de los bancos de desarrollo, a través de programas de garantías, a través de programas de créditos y flexibilización de la regulación financiera para facilitar la refinanciación de los créditos del servicio de la deuda del sector corporativo. Entonces, esa es, digamos, de manera muy rápida la situación en la región. ¿Qué estamos haciendo en el Fondo Monetario? Básicamente hemos ampliado las facilidades que tenemos para créditos de emergencia, las hemos hecho más grandes y hemos tenido alrededor de más de 100 solicitudes para estas líneas. En América Latina hemos tenido 22 solicitudes
de crédito, digamos, estas son 19 para las líneas de emergencia que no tienen condicionalidad, y el único tema que tenemos que evaluar es que la deuda de los países sea sostenible. Y luego tenemos 3 solicitudes para ampliación de programas ya existentes o para negociación de programas nuevos. De todo esto ya se han autorizado 10 líneas de crédito de emergencia. En las próximas 2 semanas se desahogarán la mayoría de estas líneas de crédito de emergencia, y seguimos trabajando también con los países que son Barbados, Honduras, que nos han solicitado ampliación de los programas que ya tenían, y Perú, que ha averiguado y está trabajando y considerando solicitar la línea de crédito flexible, como lo dijo el presidente del Banco Central, Julio Velarde. Recordarles que también hay otros 2 países, México y Colombia, que tienen la línea de crédito flexible. Estas son líneas de crédito contingente. La de México es por $60,000 millones. La de Colombia es una línea por $10,000 millones, que va a ser, digamos, ya está venciendo, y tiene que discutirse en nuestro board hacia fines de esta semana para su posible renovación. Y luego tenemos los programas de Argentina y Ecuador, que obviamente están el programa de Argentina está parado, y básicamente el gobierno argentino está en medio del proceso de reestructura de su deuda, y Ecuador lo que solicitó básicamente es la línea de crédito de emergencia, mientras renegocia un nuevo programa, dado el cambio de la situación internacional, en el cual los supuestos del programa anterior ya no eran viables, ¿no? Entre la situación que están enfrentando por el lado de la pandemia y la caída en los precios del petróleo, tenemos que rediseñar el programa, y en ese sentido Ecuador lo que hará es solicitar la línea de emergencia, que también va a nuestro consejo el día de mañana, y negociar un nuevo programa para reencauzar el programa que tenían anteriormente con nosotros. Yo creo que con eso concluyo la presentación, José, y es un poco un panorama de situación y de lo que estamos haciendo al fondo. Te agradezco mucho, Alejandro, súper interesante y además bastante completa, porque además nos da un poquito el panorama mundial y nos muestra, entre otras cosas, lo brutal que va a ser la caída, y parte de eso el problema del lockdown y que no se trabaja, pero cómo uno debería recuperarse, y lo importante de la recuperación, que sea parte importante de lo que pasa en la recuperación. Y como decías tú, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, política fiscal que apoye la recuperación, pero también política fiscal que salve la economía hoy día, porque si no va a ser muy dolorosa la salida. Y como le he dicho, hay un espacio en el que pueden hacer preguntas, y yo he estado recogiendo algunas preguntas que han hecho. Quiero partir, mientras ustedes siguen escribiendo sus preguntas, quiero partir haciéndole un comentario, pregunta a Alejandro. Claramente, más allá de lo que han hecho ya los bancos centrales y lo que uno puede hacer en materia regulatoria, esta es particularmente una crisis esencialmente que la solución en este momento va por el lado fiscal, y tiene mucho que ver con, como tú lo señalaste, programas fiscales agresivos para fortalecer el sistema de salud de los países, programas fiscales agresivos para salvar empresas, garantías, y también para apoyar el ingreso de las personas. La parte que me deja un poco complicado, porque cuando tú muestras, obviamente nadie puede tratar de seguir los pasos de Estados Unidos por su institucionalidad fiscal, por su capacidad de endeudamiento y por lo barato que se endeuda, pero las magnitudes comparadas con las magnitudes en América Latina, porque el problema que hay es que en América Latina, y recientemente participé en una discusión de lo que estaba pasando efectivamente en Perú, que se anunció un programa que, como hablas tú, cerca de 12 puntos del PIB. En Chile, el primer paquete financiero que se anunció era de 11.000 millones, o sea, estamos hablando que hizo 3 puntos del PIB por lo menos, pero de los cuales el grueso son operaciones financieras que no representan gastos. Muchos de estos son postergar 3 meses el pago de impuestos, es simplemente un crédito por esos 3 meses, pero no implica ni un gasto. Ahora, ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros como economistas ver? Ver cuáles son las perspectivas, como lo hiciste en el caso de Estados Unidos, del déficit fiscal. Eso es lo que al final importa para saber cuánto es la capacidad, en particular el déficit
fiscal cíclicamente ajustado, y en el caso de Chile, ajustado por el precio del petróleo, por el precio del cobre, para controlar un poco. Entonces, por eso yo creo, y quiero insistir en este tema, y que me parece que la solución es fiscal, y ahí es donde viene el rol del Fondo Monetario. Y en esto yo quiero excluir, obviamente, como tú dijiste, muchos países de la región, en particular los casos de Chile, Perú, que pueden salir perfectamente a los mercados internacionales. El caso de Chile tiene un tremendo mercado local, no tienen problemas de financiamiento, pero hay muchísimas economías, tanto emergentes como de bajo ingreso, que no van a tener ingresos, no van a tener capacidad de endeudamiento para los niveles de expansión fiscal que se necesita. Entonces, mi preocupación respecto al rol del Fondo Monetario Internacional y lo que tú nos mostrabas es que el fondo ha activado mucha línea para proveer liquidity y lo que es su tradición, ajustes de balanza de pagos. Es decir, países que están con problemas de financiamiento, que les puede explotar su tipo de cambio, ¿no es cierto? Obviamente le piden al fondo. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Y tú mostraste ajustes muy grandes en los tipos de cambio. Esto pasa en toda la economía emergente, caídas de reserva, pero probablemente también algunas economías necesiten apoyo y liquidez. Sin embargo, yo creo que lo que el Fondo Monetario necesita, y por eso te quería preguntar en qué está y qué va eso, lo que el Fondo Monetario necesita es activar un gran programa de apoyo a países que no debieran tener problemas en situaciones normales, ¿no es cierto? Y de apoyo a financiar sus expansiones fiscales. Programa, estamos hablando de programas, como se está haciendo en nuestros países con las empresas, ¿no es cierto? 5 años de extensión, un programa donde puedan tener un impulso fiscal importante que va más allá del tema de liquidez, sino que financiamiento para déficit fiscal. No sé cómo lo ves y qué nos podría contar de eso. Sin micrófono. Pasa seguido eso. Ahí está, ya está. No, eso es lo que estamos haciendo con las líneas de emergencia. Las líneas de emergencia básicamente es un financiamiento sin condicionalidad. Entonces, obviamente, todos los temas, digamos, de corrección de la absorción interna para corregir temas de balanza de pagos no son parte, digamos, de estos programas, pero como tú lo sugeriste, no son programas del tamaño del tamaño que los países necesitan para sostener el nivel de gasto y la expansión de gasto para hacerle frente a esta crisis más allá de un periodo relativamente corto. Entonces, implícito, yo creo, en tu pregunta es, ok, el fondo estableció estos financiamientos de emergencia que fueron o van a ser muy útiles para que los países tengan financiamiento, digamos, en las primeras semanas, meses del choque, pero claramente viendo la ampliación de los déficits fiscales, tomando en cuenta una política fiscal deseable, muchos países de la región van a necesitar financiamiento de un múltiplo de lo que obtuvieron vía estas líneas de emergencia. Y ahí lo que hemos visto todavía es poca, yo creo, reconocimiento de algunos países de la región de las necesidades de financiamiento que van a tener en el futuro. Hay algunos países que hicieron lo que tú dijiste, nos pidieron esta línea de crédito de emergencia y al mismo tiempo están negociando un programa de 3 años que tenga un monto de recursos sustancialmente mayor y que les permita financiar la política fiscal que están anticipando que van a hacer. Hay otros países que probablemente creen que todavía tienen acceso a los mercados de capitales, tanto al mercado doméstico como al mercado internacional. Tienen fondos fondos soberanos donde ahorraron activos de manera importante y que con estos van a poder financiar, digamos, la respuesta fiscal que están anticipando. Pero coincido contigo que mi percepción es que también algunos países se han visto, yo creo que han interpretado tal vez de manera demasiado favorable el acceso que hemos visto al mercado por algunos soberanos en las últimas semanas, etcétera, y probablemente
están anticipando que haya acceso a los mercados financieros dada la gran expansión de liquidez en los países avanzados. Pero coincido contigo que lo prudente sería negociar programas mucho más importantes y programas que, sobre todo en aquellos casos donde los niveles de deuda y la situación fiscal está en una zona, digamos, más cuestionable, que además tengan una expansión fiscal muy importante en el presente y ya legislado y anunciado desde hoy acciones fiscales que entren, digamos, en operación, dependiendo del caso y dependiendo del país, en algún momento de 2021 o 2022, que garanticen que la situación de deuda va a ser sostenible en el mediano plazo. Yo creo que eso sería lo deseable y debería ser, digamos, la segunda etapa en nuestro trabajo con los países. Gracias. Te voy a dar, tengo varias preguntas, así que te voy a hacer la primera, que me parece bastante interesante y tiene mucho que ver con lo que recién estaba comentando. Y son tres preguntas bien, las voy a hacer como derecho al grano. La primera es, ¿qué riesgos hay para la estabilidad financiera mundial? Esta no es una crisis financiera, pero obviamente el desastre que puede ocurrir al sector real puede contaminar el sistema financiero y eso podría agravar mucho esto y tal vez hacer mucho más lenta la recuperación. La otra pregunta, que es muy consistente con lo que veníamos hablando recién, dice, bueno, esto se va a solucionar con grandes déficits fiscales, pero ¿cómo se van a pagar? ¿Va a significar esto mayor inflación o la necesidad de empezar a subir impuestos en economías que están relativamente deprimidas? Y finalmente, también tiene implicancias fiscales esto y tiene implicancias económicas. ¿Cómo va a ser la tasa de interés después de la crisis? ¿Seguiremos en un mundo de baja tasa de interés? Te dejo con esta mientras recolecto la otra. Yo creo que el primer punto es un punto muy importante, a diferencia de otras crisis en donde los desbalances se generaron en el sector financiero y luego contaminaron el sector real. Esta es una crisis netamente real, pero claramente por mayor salud financiera que exista, pues no hay sistema financiero que aguante. O sea, uno puede decir que uno tenía un sistema financiero sólido que puede aguantar una recesión mundial de menos 3%. Bueno, si luego nos vamos al escenario de riesgo que es 6 y no hay recuperación el año entrante, bueno, obviamente los buffers que teníamos en el sistema financiero se van a ir erosionando y en la medida que esto se postergue, el sistema financiero va a empezar a ser una fuente de problemas. Nomás para ponerlo de manera muy clara, obviamente el choque que hoy estamos viendo es mayor que los choques que nosotros, con los que impactábamos a los sistemas financieros de los países cuando hacíamos stress test de su salud financiera. Los países estaban bien preparados para esos choques, están preparados de manera adecuada para pero claramente dependiendo del país y dependiendo de los sectores en el universo financiero, de profundizarse la crisis, vamos a empezar a ver primero lagunas de problemas financieros en diferentes países y en diferentes sectores. También, esto es hablando, digo, al final del día la situación financiera de los corporativos, de las familias, etcétera, van a empezar a contaminar los balances del sector financiero y digamos, de irnos moviendo a escenarios más preocupantes en el sector real, vamos a ir viendo mayor implicación sobre los sectores financieros que hoy, digamos, para un escenario como el que estamos anticipando, creemos que no se va a convertir en un problema sistémico, pero claramente es una vulnerabilidad muy importante en este proceso. El segundo, como tú mencionabas, sí, la respuesta de política es mayores déficits y lo importante va a ser cuando vayamos saliendo de esta situación y las economías vayan recuperando su nivel de crecimiento potencial y luego su nivel de actividad potencial, cómo regresamos a una situación de sostenibilidad fiscal. Algunas economías lo van a hacer a través de incrementos en impuestos,
a través de reformas por el lado del gasto. También, obviamente, el frente estructural para generar un mayor crecimiento va a ser importante. Y también vamos a ver mayores reestructuras de deuda, ¿no? Claramente estamos viendo el caso de Ecuador, estamos viendo el caso de Argentina, pero alrededor del mundo lo que eran situaciones de deuda sostenibles con ciertos niveles de deuda, dentro de un año y medio ya no lo van a hacer con niveles de deuda mucho más altos y tal vez con niveles de crecimiento más afectados, ¿no? Yendo al tema de la tasa de interés, un tema importante. Para muchos países, cuando esto se estabilice, si los países logran recobrar su tasa de crecimiento potencial, se van a enfrentar con una dinámica de deuda bastante favorable, porque el famoso término de R menos G, la tasa de interés menos el crecimiento, que es junto con el déficit fiscal, el principal determinante de la evolución de la deuda, para muchas economías se puede volver negativo por un periodo de tiempo muy alto, porque yo sí creo que las tasas de interés, digo, los principales, el Fed ya ha dicho que va a mantener la tasa en cero por un periodo de tiempo muy largo, etcétera. Las economías van a estar operando por debajo del potencial por un periodo de tiempo muy, muy alto. Y en ese sentido, aquellas economías emergentes que logren mantener la estabilidad, logren apoyar la actividad económica, van a partir, digamos, de un cierto momento, un factor de R menos G muy positivo para su deuda, ¿no? Pero obviamente va a necesitar, primero, un tema de economía política que es importante. Lo que vimos en la crisis financiera global es que gran parte del estímulo que se puso supuestamente de manera transitoria fue difícil de revertir. Entonces, los gobiernos van a enfrentar la dificultad, primero, de revertir el estímulo cuando la economía se recupere. En segundo lugar, tal vez de poner ciertas medidas de contención, de crecimiento de la deuda, de contención del déficit, etcétera, para regresar a la sostenibilidad. Y en ese contexto sí se van a ver beneficiados también por un R menos G más favorable. Muchas gracias, Alejandro. Otra pregunta, algo sí que quisiera enfatizar que tú dijiste y que es súper importante, es lo que yo llamo la inercia fiscal. El gran problema en la economía emergente, probablemente es una gran diferencia que tenemos cuando uno ve las cifras fiscales en Estados Unidos y algunos países avanzados, es que uno hace programas de estímulo fiscal por propósitos macro, es decir, para estimular la economía, después debería retirarlo. Es lo que hace la política monetaria. Lo que pasa es que aquí nosotros tendemos a hacer de repente esfuerzos macros de expansión fiscal durante una recesión, pero después no lo retiramos cuando la economía se recupera. Entonces, esta inercia va dejando niveles de deuda más altos, déficit más altos y obviamente amenaza la sostenibilidad. Como tú dijiste, lo más importante en este momento, en particular en este momento, es que sean programas fiscales transitorios. Y eso es bastante probable que ocurra, porque hoy día, ¿qué es lo que se necesita? Apoyo a empresas y plata para la gente. Y eso podemos hacer un esfuerzo muy grande, pero obviamente va a ser transitorio mientras dure este periodo de confinamiento. Probablemente después tengamos que entrar en programas de empleo o tal vez qué cosas, pero más de cosas fiscales que conocemos. De las otras preguntas que se hicieron, porque hay una que además me quiero hacer cargo yo también, yo sé que vamos a coincidir, pero una cosa es que, sobre todo lo que está pasando en muchos países del mundo, cómo esto, y en Chile obviamente es un gran tema, ¿cómo podría esto afectarnos una salida con crisis sociales que dificulten y obviamente creen nuevos problemas? O sea, el tema de la crisis social que está presente desde la salida de la crisis financiera global, que es cuando empiezan a partir estas crisis sociales. La otra cosa en América Latina, y esto es una pregunta como de interrelación, la preocupación que dice quien pregunta sobre la economía de la región es en qué medida un mal ambiente regional nos puede perjudicar. O sea, ¿cómo ven ustedes estas interrelaciones? Otra pregunta interesante, son todas interesantes. Decía, en el pasado nosotros decíamos, la deuda sostenible
para la economía desarrollada, no sé, estaban estos números de Reinhard Rogoff, estando en el fondo, que en su momento decían, estamos con niveles de los países desarrollados arriba de 90, vienen como crisis. En la economía en desarrollo, arriba de 40. Pareciera que esos niveles como que se cruzan. Yo pensaría que depende un poco de la tasa de interés, porque en el pasado las tasas eran más altas, hoy ya son más bajas, pero esa es otra pregunta que había. Y una pregunta que no puedo yo, antes de dártela a ti también, hacer un comentario. Dos personas hicieron la misma pregunta, relacionada. La primera era si era necesario hacer ahora una nueva reforma tributaria como muchos querían, o alternativamente financiar hoy día las expansiones fiscales con impuestos a la riqueza. Yo creo que dada la situación macroeconómica de hoy día, obviamente lo menos razonable sería apretar fiscalmente con un alza de impuestos. Puede haber un momento en el cual uno tenga algunas facilidades de impuestos para ayudar a empresas pequeñas, cosas así, pero este no es el momento, además, de las rebajas de impuestos que van a crear un boom. Lo que necesitamos aquí son otro tipo de cosas. Tal vez eso se pueda discutir en la salida y más adelante para restablecer el orden de las finanzas públicas. Pero te dejo a ti, Alejandro. Gracias, José. Yo empezaría por la última, porque, digamos, sobre todo partiendo en aquellos países, economías emergentes que tienen espacio fiscal. Y tomemos el caso de Perú, porque me hicieron esa pregunta el otro día en Perú, y yo creo, habiendo salido Perú al mercado hace apenas unas semanas, colocado 2.5 billones de dólares, teniendo una demanda muy alta, teniendo, digamos, una estabilidad muy importante y probablemente uno de los niveles de deuda más bajos de todos los mercados emergentes, coincido plenamente contigo, Pepo. Ahora es el momento de pensar en la expansión. Estos países tienen el gran activo de que los mercados tienen gran confianza de que la situación fiscal se va a restablecer, la situación de sostenibilidad fiscal se va a restablecer en el futuro, una vez que pase la emergencia. Entonces, lo importante de ahora es concentrarse en la parte de estímulo, en la parte de apoyo a las familias, etcétera, y no entrar en un debate de la reforma fiscal que vamos a tener que hacer en el futuro para llegar a la estabilidad. Yo creo que hoy todos los esfuerzos, tanto de capital político como financiero, se tienen que abocar en esas economías, en los temas. Y luego, en un año, 2 años, tener el debate de cómo reformar el sistema tributario para seguir garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas y ahí atender los temas de eficiencia económica, de necesidad de recaudación y de equidad o progresividad del sistema fiscal, tanto por el lado de los impuestos como del gasto. Diferente para otros países que no tienen espacio fiscal, o sea, por ejemplo, Ecuador hoy. Ecuador sí está llevando a cabo una política que uno vería que es de redistribución, de tal vez gravar un poco más aquellas unidades económicas que tienen márgenes para trasladar ingresos a aquellas unidades económicas que están siendo tremendamente afectadas por la pandemia, ¿no? Pero en el caso, digamos, que uno desarrollaría esta política desde el punto de vista analítico en un modelo, lo mejor para aquellas economías que tienen espacio fiscal hoy es enfocarse en cómo apoyar a las familias, luego, o sea, es como primero es emergencia, luego es recuperación y luego es restablecer la solvencia, sobre todo si tienes la credibilidad y tienes un marco fiscal bajo el cual la población y los inversionistas saben que eventualmente se va a llevar a cabo esta discusión y básicamente el país va a regresar a la situación de solvencia, entonces no creo que ese tiene que ser un tema crucial que se discuta en este momento. Puede ser el impuesto a la riqueza, etcétera, en aquellos casos donde se puede implementar, etcétera, un buen elemento para complementar los sistemas tributarios, sí o no, pero creo que no es la discusión para este momento. El punto que tú mencionabas de los límites de deuda, creo que es importante y creo que durante los últimos 8 o 10 años hemos visto este
este tema también puesto a prueba en la región, ¿no? O sea, probablemente muchos de nosotros pensábamos en el caso de Brasil, cuando entró en su gran crisis, digamos, en los años 2014, 2015, etcétera, con caídas del PIB casi de 10% y con un incremento en el déficit muy importante, que Brasil probablemente iba a tener un problema fiscal. Y Brasil, hemos visto la deuda de Brasil llegar a niveles de 80, 90 y proyecciones que va a llegar al 100% sin una crisis fiscal. Y en ese sentido, yo creo dos temas muy importantes. Hoy Brasil tiene la tasa de interés en reales más baja de su historia, por los cambios que hicieron a su sistema financiero y también por vivir en un mundo de tasas de interés nominales internacionales de cero. Y también en segundo lugar, probablemente por su base de inversionistas. Tienen una proporción muy importante de inversionistas en el mercado local y por lo tanto con una deuda en moneda local. Y yo creo que la combinación de muy bajas tasas de interés internacionales, por lo tanto bajas tasas de interés domésticas, al tener un banco central creíble y con un esquema de inflation targeting, etcétera, robusto y creíble. Y por otro lado, inversionistas institucionales domésticos fuertes, hacen una combinación que yo creo que nos tiene que sí llevar a pensar que estos thresholds para los niveles de deuda en diferentes economías son muy diferentes a los que pensábamos hace 10 o 20 años. Sobre el mal ambiente en la región que puede afectar, que puede haber un tipo de contagio, yo creo que es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque puede ir por el lado político, puede ir por el lado económico, etcétera. Hemos visto que, digamos, los temas de contagio por las vías financieras los hemos visto mucho menos presentes que durante la crisis asiática o la crisis de México del 94. En ese sentido, hemos visto un mercado que discrimina bastante más. ¿Va a continuar siendo así o no? Difícil de contestar, pero por ahora sí hemos visto dentro de este fenómeno global de aversión al riesgo en mercados emergentes, hemos visto bastante discriminación. Y esto sí lo liga con la pregunta anterior, digamos, de la crisis social y de los disturbios sociales, digamos, que afectaron a América Latina en el año 2019. Entonces, yo ahí tal vez respondería esta pregunta de dos o tres maneras. Una es que obviamente en este momento, en el presente, probablemente los temas de tensiones sociales se calmaron y le han permitido a las autoridades cierto espacio para implementar su respuesta de política económica, que además va en dirección de más apoyos a aquellos sectores que se percibían menos beneficiados, digamos, por los esquemas fiscales, por los esquemas de seguridad social, educación, etcétera. Sin embargo, en el mediano plazo vamos a terminar en una situación en la cual probablemente la distribución del ingreso por mejor acción del gobierno se va a deteriorar, porque todos nosotros nos podemos conectar a esta conferencia desde nuestras casas. Muchos de nosotros seguimos trabajando y nuestros ingresos no se ven altamente afectados por esta recesión global, pero obviamente aquellos sectores de la población en el sector informal que no tienen acceso a llevar a cabo su trabajo por medios electrónicos, etcétera, se van a ver tremendamente afectados. Entonces, probablemente los problemas sociales que dieron origen a esas tensiones sociales se van a empeorar al salir de esta crisis. Segundo, la respuesta de política ante la crisis, tanto de política de salud pública como de política económica, van a ser cuestionadas. Y probablemente en algunos lugares los gobiernos vayan a ser altamente criticados por lo que se hizo durante la pandemia. Entonces, probablemente vamos a salir con una situación social más debilitada, una situación económica más compleja y una situación política más frágil en un contexto regional en el cual ya tenemos ciclos, digamos, de políticas macro y micro irresponsables, donde tenemos, digamos, tensiones sociales como las que se vieron en Chile en la segunda mitad del año pasado y en otros países de la región,
Entonces, sí, claramente el entorno para la implementación de políticas públicas y de política económica, pensemos en el año 2021, 2022, probablemente vaya a ser muy complicado, ¿no? Porque la economía va a estar en un peor lugar del que pensábamos antes, la situación distributiva de pobreza va a ser peor y probablemente la situación política, una vez que pase la emergencia, probablemente lleve a mayor fragmentación. Gracias, Alex. Primero quiero agradecer tu transparencia para decirlo, pero también tu calidad de autoridad de una organización tan importante como el Fondo Monetario, porque lo que dijiste de Perú, de salir al mercado, tener baja deuda, uno podría haber cambiado Perú por Chile y sería exactamente lo mismo, porque la verdad que lo mismo se aplica a Chile. La virtud que tiene Chile y de muchos años de seriedad fiscal es que precisamente puede hacer las políticas correctas que corresponden sin tener que estar mirando si las financia o no. Obviamente esto no significa que uno financia política ilimitada, porque eso es insostenible y no puede gastar lo que no tiene. Pero por lo menos Chile es de los países que dice, mira, esto es lo que necesitamos dar de ayuda y ¿cómo lo conseguimos? Nos endeudamos. Y tenemos toda la capacidad de hacerlo y yo creo que es el tipo de cosas que son claves para poder salir adelante. Y para poder salir en esta parte clave del ciclo como una economía más con más grados de cohesión y evitando todos esos riesgos que tú dices de las salidas conflictivas por el ámbito distributivo. Una pregunta que no sé si la puedo contestar, pero no puedo dejar de contestarla primero para saludar a un amigo que está viendo esto desde México y que pregunta sobre la situación del petróleo y Pemex y las finanzas públicas mexicanas. Pues no, claramente Pemex estaba en una situación financiera muy frágil, ¿no? Desde hace muchos años. Y obviamente la caída del precio del petróleo agrava de manera importante esta situación financiera frágil. En ese contexto, México tiene una situación de finanzas públicas buena, digamos, ¿no? Nuestros equipos del Fondo Monetario la han caracterizado como sostenible, como una buena política fiscal, etcétera, pero no tiene los márgenes de maniobra que tiene Chile o Perú, que tienen niveles de deuda mucho más bajos. Y cuando se ve deuda neta, aún más. Entonces, en ese sentido, la situación fiscal de México es más frágil. Y históricamente Pemex había sido un sustento de las finanzas públicas. Pemex era, dentro del Estado mexicano, un organismo que le otorgaba flujos netos al gobierno federal para que gaste. Y hoy Pemex se ha vuelto una institución que necesita absorber recursos del gobierno mexicano o no otorgarles tantos como antes vía impuestos, regalías, etcétera. Entonces, en ese sentido, la situación fiscal de México se ve afectada por la situación de Pemex y por lo tanto es importante en este contexto no solo diseñar la política de respuesta económica a la pandemia para fortalecer, para apoyar a las familias, a las empresas, etcétera, pero también al mismo tiempo garantizar que las finanzas públicas en el mediano plazo van a ser sostenibles y esto implica obviamente en alguna medida, y eso es lo que la pregunta implícitamente está diciendo, dar señales claras de cómo se va a resolver el problema financiero de Petróleos Mexicanos para que Petróleos Mexicanos no sea no se perciba como que esta necesidad de recursos del gobierno federal por parte de Petróleos Mexicanos va a ser una necesidad permanente o de muchos años que afecte de manera importante el nivel de deuda en México. Entonces, claramente México es uno de esos países en los cuales muy probablemente se requiera hacer un paquete de ayuda, como hemos venido hablando para otros países, pero al mismo tiempo anunciar y posiblemente legislar medidas fiscales y estructurales que entren en vigor en el futuro, pero que garanticen que México seguirá demostrando
digamos, estos niveles de estabilidad de deuda PIB en el futuro con una probabilidad muy alta. Muchas gracias, Alejandro. Muy agradecidos por haber participado en este seminario, por habernos acompañado, traer un tema tan importante y además viajar desde tan lejos, que además me acabo de dar cuenta que estuviste en Perú y no nos avisaste, porque en tiempo normal tú me hubieras llamado y me hubieras dicho, oye, voy a Perú, hagamos una escala. Uno puede viajar con bastante más facilidad. Quiero agradecerle a todos los que han participado, dejarlos invitados para otro webinar el próximo jueves, que ahí vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que está pasando en países de la región. Y sin lugar a dudas hay mucho interés, habiendo tenido esta visión global, ahora a ver qué podemos empezar a ver en países específicos, en particular en Brasil y Argentina. Entonces vamos a tener a Ilan Goldfand, que fue presidente del Banco Central de Brasil, Yanel Artana, un destacadísimo economista, presidente, director de FIEL, de un centro de investigaciones más importante de Argentina, quienes nos van a contar lo que está pasando en sus países después de haber tenido esta excelente visión global del mundo y de América Latina, por nadie mejor que una persona de la calidad profesional, personal porque amigo mío también, así que puedo decirlo, y también de su importancia en el Fondo Monetario, que es Alejandro Brenner. Así que muchas gracias por haberte tenido aquí, Alejandro. No, gracias, José. Y bueno, invítame y regreso a Santiago la semana que viene para oír a Artana y a Ilan. Estará en la lista de los invitados. Muchas gracias. Gracias a todos y que se encuentren muy bien. Nos vemos.